Ya estamos con el siguiente invitado, me refiero a Gastón Carracelas. Él es gerente de evaluación y monitoreo de la Agencia Nacional de Desarrollo, ANDE. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, un placer. Bueno, estaremos hablando de un estudio que realizaron durante el periodo 2008-2021 para entender el comportamiento de las empresas en nuestro país. Bueno, y allí les ha dejado un montón de resultados que pueden llegar a ser material para poder apoyar a quien decida emprender, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, sí, nosotros hicimos un estudio de demografía de empresas, ¿tá? Que es algo, digamos, donde uno de alguna forma aplica una metodología que se suele usar para mirar la población, que se usa para mirar la empresa. Y lo que vimos, digamos, a partir de registros administrativos, con una metodología muy particular, o sea, mirando las empresas activas cada año, ¿sí? Lo que hicimos fue calcular estas tasas de natalidad, tasas de mortalidad, y lo que encontramos, digamos, son como... El informe tiene como 3 conclusiones bien relevantes y que de los datos surgen como bastante claramente. Uno es el tema de lo que llamamos turbulencia, ¿sí? Que es de alguna forma la rotación que hay de empresas que están entrando y saliendo constantemente de la actividad productiva. ¿Tá? Eso a nosotros nos da, primero que sube bastante en los últimos 5 años, pero aparte en la comparación internacional esos niveles de turbulencia, que es la suma de la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, o sea, la cantidad de empresas que están cambiando cada año, eso nos da en términos relativos muy alto. ¿Tá? Nos da en torno del 17-18%, cuando en los países de la OCDE en general está por debajo del 10%. La segunda conclusión relevante es cuando uno mira lo que se llama la supervivencia o el proceso de selección en el mercado, que obviamente está relacionado con lo anterior. Entonces, ahí lo que nosotros hacemos es mirar, bueno, una empresa, ¿sí? o seguir, digamos, a las empresas a lo largo del tiempo y ver cuántos sobreviven, ¿sí? Y para eso lo que se suele hacer es agarrar los cohortes, lo que se llaman los cohortes, o sea, agarro todas las empresas que nacieron tal año y las sigo a lo largo del tiempo y así voy, ¿no? Entonces, ahí nosotros lo que vemos es que las empresas, digamos, tienen una alta mortalidad, o sea, la sobrevivencia, de hecho, el indicador más fuerte tal vez es que a los 3 años de vida, 1 de cada 2 empresas que entraron 3 años antes, obviamente, ya están afuera del mercado. Es un montón. Eso es más alto que lo que se observa, por ejemplo, en los países desarrollados. Acá hay algo importante, que estas dinámicas pasan siempre, o sea, las empresas entran y salen. Lo que estamos mirando por Uruguay es que es más alto, ¿sí? De lo que, por ejemplo, se observa en países desarrollados, en países de la OCDE, que es el que tiene más estudios sistematizados en esta línea. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, para ponerte la referencia, en los países de la OCDE, 1 de cada 2 salen más o menos a los 6-7 años. Bien. Y a nosotros nos están saliendo 1 cada 2 a los 3 años. Y la mitad de tiempo. La tercera conclusión o la tercera cosa que miramos, después de mirar la sobrevivencia en el mercado, es mirar las dinámicas de crecimiento. ¿Tá? Entonces, ya sabemos, digamos, que muchas las perdemos, o sea, muchas entran y salen. Pero cuando uno sigue a lo largo del tiempo a las empresas que siguen vivas, ¿no? Que nacieron en un determinado corte y siguen vivas, lo que observamos es que son muy pocas las que crecen. ¿Tá? Muy pocas. O sea, nosotros ahí como los datos, digamos, los tenemos como por tamaño, o sea, no podemos mirar el personal ocupado exactamente, sino que decimos, bueno, es micro, es pequeña, es mediana, es grande, y vemos como esos saltos en esos escalones. Lo que nosotros estamos viendo es que es una parte muy pequeña, ¿sí? Las empresas de las que nacen micro, que aparte la gran mayoría nacen micro, de las que nacen micro, incluso cuando uno las mira nosotros miramos 3, 5 y 10 años después, son muy poquitas las que logran crecer. O sea, más o menos un 10% de las que permanecen vivas logran ser pequeñas, pero cuando uno ya va a medianas y a grandes ya está hablando de 1 cada 1000 en el caso de las medianas, y creo que nos daba 4 o 5 cada 10.000 nacidas 10 años antes que logran ser grandes. A partir de ahí, imagino que a partir de estas conclusiones que tiene el proyecto se pueden hacer otras, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, o mejor dicho, a ir enlazando las diferentes cosas. Por ejemplo, que haya empresas chicas que no crezcan y al mismo tiempo el contexto en el que se enmarcan esas empresas. Porque la dinámica económica, imagino que es diferente y va cambiando, y no muchas de ellas tienen la espalda, entre comillas, para tolerarlo. Por tanto, ahí lo que se achica es la supervivencia. Exacto. O tiende a achicarse la supervivencia. Sí, es que incluso, digamos,
esto que nosotros estamos observando al final del día, digamos, es explicado por las empresas más pequeñas. O sea, las que contribuyen mucho, porque son las que son el 85% de todas y son el 95% o más de las que nacen cada año. Entonces, esas empresas son las más vulnerables, digamos, pero eso pasa en todas partes del mundo, digamos. Ahora, hay una diferencia, digamos, cuando es una empresa nueva, porque, digamos, las condiciones del mercado afectan a todas, ¿tá? Pero hay una cuestión de la empresa joven, de la empresa que nace, que de alguna forma nosotros los economistas decimos tiene incertidumbre sobre sus propias capacidades productivas, ¿no? Alguien entra al mercado porque piensa que va a ser competitivo. Claro. Y de alguna forma, después que entra, ¿sí?, tiene que ajustar una función de producción, tiene que ajustar una cantidad de cosas, tiene que bajar costos y tiene que transitar una etapa, digamos, que es lo que en la literatura de emprendimiento se le suele llamar el Valle de la Muerte, tiene que transitar una etapa donde es difícil sobrevivir. Claro, o sea, también falta conocimiento previo para enfrentarte a emprender. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Uruguay si nos referimos al interior y a la capital? Bueno, una de las cosas que surge del informe, digamos, que surge también con bastante claridad, es que esas dinámicas, digamos, la parte de crecimiento no la desagregamos en Montevideo Interior, pero sí, digamos, la parte de esto, de cuántas nacen y cuántas mueren, y digamos, de la supervivencia, esos dos casos, digamos, parece ser un poco más relevante en el interior. De hecho, todo esto se da en un contexto donde al final del día, cuando uno mira el año 2021 y el 2008, tiene 60.000 empresas más. O sea, hay mucha turbulencia, hay muchas empresas que entran y salen, pero de todas formas hay más empresas, digamos, 60.000 empresas más. Claro, que a lo largo de todo el periodo siempre nacieron más de las que murieron. Sí. Siempre nacieron más de las que murieron. Sí. Lo que pasa es que esa cantidad que nacen parece ser muy alta en términos relativos, digamos, en comparación a los demás países. Y bueno, y eso aparte va acompañado, digamos, una cosa es tener altas tasas de nacimiento de empresas, pero baja de mortalidad. Sí, pero nosotros estamos observando altas de natalidad y altas de mortalidad. El saldo es positivo, se tiende a achicar, digamos, la brecha en los últimos años, sobre todo en el año de pandemia casi se tocan, o sea, nacen y mueren prácticamente la misma cantidad de empresas. Pero el saldo es positivo, o sea, tenemos más empresas de las que teníamos 10, 12 años para atrás. Ahora, volviendo un poco a lo del interior, también ocurre como una salida, una solución para el empleo, porque no hay tantas oportunidades laborales, tal vez viene por ahí. Bueno, es que justamente, digamos, ahí es de alguna forma donde nosotros tenemos que seguir indagando. ¿Qué es lo que nos pasa? Digamos, nosotros tenemos los datos, las tenemos clasificadas a las empresas en estos 4 escalones que son de acuerdo a la legislación nacional. O sea, tenemos las micro, las pequeñas, las medianas y las grandes. En las micro, digamos, hay una diferencia importante que nosotros no pudimos ver con los datos, porque no tenemos los datos para hacerlo, que es la diferencia entre aquellas que tienen empleo dependiente y aquellas que no tienen empleo dependiente. O sea, aquellas, digamos, cuando uno va a mirar empresas cada vez más pequeñas o incluso en el extremo las que no generan empleo dependiente, obviamente eso está como mucho más vinculado, ¿sí? Más que la identificación de oportunidades de negocio o pensar en emprender, suele estar mucho más vinculado a la búsqueda de una salida laboral, ¿no? A la búsqueda de decir, bueno, tengo que lograr ingresos que no logro en el mercado laboral. Y eso posiblemente esté jugando también en el interior y de hecho nosotros, digamos, con respecto a estos comportamientos en general en la literatura hay como 2 grandes aportes o 2 grandes visiones. Una es decir, bueno, deberían nacer más en los países desarrollados porque tienen mejores reglas de juego, etcétera, los mercados están más desarrollados, etcétera. Y después está una hipótesis, digamos, que es lo que se conoce como la hipótesis de Lucas, que es decir, no, en realidad, que aparte es lo que observamos y lo que se observa para toda Latinoamérica, digamos, las tasas de natalidad de empresas son mayores en el sur que en los países desarrollados. Eso, digamos, la hipótesis contraria es decir, no, están naciendo más empresas porque lo que nosotros llamamos el costo de oportunidad es menor, o sea, lo que quiere decir es que yo voy a ir a emprender porque no accedo a buenos salarios en el mercado de trabajo o a buenas oportunidades, entonces eso me obliga de alguna forma a tirarme al agua y a emprender. ¿Sí? Y eso parece ser, digamos, por lo que dicen los datos, parece ser como la hipótesis relevante, digamos, el decir, bueno, acá hay mucho que está sucediendo posiblemente vinculado a eso. Perfecto. No, yo tenía una pregunta con respecto a la supervivencia y un poco la explicación, si está 100% relacionado al crecimiento que tienen a lo largo del tiempo esas pequeñas empresas que están iniciándose, o si se debe también a otros factores. Por ejemplo, es muy común escuchar tu primer socio cuando emprendés o pones una empresa es el Estado, por ejemplo. Sí, bueno, a ver, yo creo que ahí lo más relevante es esto, digamos. O sea, nosotros los economistas, digamos,
cuando uno inicia una empresa, inicia un proceso productivo. Y ese proceso productivo, digamos, hay que generar las capacidades, digamos, para gestionar ese proceso productivo, para incorporar tecnología, para generar confianza con tus proveedores, con tus clientes, generar el nicho de mercado para vender. Entonces, todo eso lleva un tiempo, digamos. Y entonces, digamos, es ahí, digamos, donde están los mayores riesgos, ¿no? Una vez que, cuando uno mira, de hecho, es una de las cosas que surge, pero que pasa en todo el mundo, cuando uno mira empresas maduras, pueden morir, ¿tá? O sea, pueden desaparecer, pero la probabilidad de que desaparezcan una vez que ya vivió 10 años es significativamente menor a la probabilidad de morir en el año 1, 2 y 3. Pero si se le brindaran, por ejemplo, mayores facilitaciones, ¿tendrían mayor capacidad de sobrevivir o sería exactamente lo mismo? Y bueno, justamente ahí es donde uno intenta actuar desde la política pública, ¿no? Claro, decir, bueno, generemos, digamos, más herramientas para los emprendedores, generemos... digamos, trabajemos sobre las capacidades de gestión, sobre las capacidades de organizar y planificar ese proceso productivo, ¿no? Porque incluso muchas veces viene de técnicos que tienen conocimiento técnico, que capaz que lo aprendió en una empresa y entonces lo va a aplicar, pero eso no quiere decir que tenga la capacidad de gestionar un negocio. Claro. O sea, Claro, hay sí, una son cantidad de cosas capacidades, digamos, que hay que tratar, digamos, de ir trabajando en lo que se llama el desarrollo empresarial, en la empresarialidad, o sea, tratar de darle mejores herramientas, justamente, una para que no se tire al agua, digamos, o para ayudarlo a que pueda dimensionar bien su probabilidad de éxito. Y la otra es acompañarlo en ese proceso, ¿no? Perdón, Paulita, porque con respecto a este tema hay un punto muy importante que se dio mucho a través de las redes sociales, que se da en personas que quizás sacan un rédito muy corto en cuanto a lo que puedan llegar a vender, no sé, puede ser indumentaria, lo que hablabas, algún técnico que realice productos con madera, metal, etcétera, pueden ser muy variados y el hecho de abrir la empresa le implica que ya tenga que poner una suma de dinero allí que se le hace difícil, entonces recurre a hacerlo en negro, como se dice en criollo. Sí, en Instagram. ¿Qué tanto hacer una influye cuenta eso? de Instagram y comienza Haces una cuenta de Instagram, vendés por ahí, no haces la empresa, bueno, ves cuánto puedes sacar, te pagás la sociedad por otro lado. No sé. Bueno, a ver, lo que nosotros estamos mirando, justamente ahí te están metiendo en un tema complicado porque no lo podemos observar, digamos. Claro. O sea, lo que nosotros estamos mirando, el estudio, todo se basa en empresas formales. Claro. Registradas. Entonces, registradas, o sea, que fueron a DGI, a BPS, tienen un número de RUT, se registraron, ¿no? Entonces, obviamente pasa eso que vos decís, ¿no? Y yo creo que hay como escalones, o sea, muchas veces, y que tiene que ver con esto del riesgo, ¿no? Muchas veces uno, bueno, hoy la tecnología te permite empezar a vender desde tu casa, etcétera, ¿tá? Y capaz que inicialmente lo haces como medio en negro. Ahora, si te empieza a ir bien, en general te vas a formalizar o vas a tratar de tener los aportes por ahí, porque obviamente vas a tener la seguridad social, etcétera. Claro. Entonces, hay algo que pasa antes de lo que nosotros estamos viendo que no lo podemos ver, que seguramente sea muchas de estas empresas, nosotros las estamos viendo en el año que se formalizan, pero posiblemente hayan tenido una actividad antes de formalizarse. Bien. Ahora, ¿qué pasa con los sectores? Uno en este momento piensa que todo lo vinculado con la tecnología, las empresas de software y demás, tienen como, bueno, un gran desarrollo porque además tienen esta posibilidad de expandirse hacia el exterior. ¿Han notado allí una diferencia? Bueno, los datos sí se nota, digamos, o sea, cuando lo miramos, digamos, a nivel de letra de la clasificación, digamos, de la SIU, que es la clasificación que se usa, el sector, digamos, de todo lo que es tecnología, información y comunicación, aunque tiene varias cosas, o sea, no solo software, hay cuestiones audiovisuales, etcétera, ese es uno de los que surge como más dinámicos. Ahora, es más dinámico en términos de que creció mucho el número de empresas, pero también hay mucha volatilidad, o sea, también hay mucho nacimiento y muerte. Pero el saldo, digamos, de las que nacen, digamos, la tasa neta de natalidad, o sea, al final del día son las más dinámicas en términos de cantidad de empresas operando, ¿no? Siempre estamos hablando de cantidad de empresas, no estamos mirando valor agregado, no estamos mirando empleo, estamos mirando solamente el número de unidades productivas que están activas en cada momento del tiempo. Pero sí, eso surge de los datos. Con respecto a, quizás no tienen el dato en sí, pero también es una realidad de muchas empresas que por cuestiones legales, o vaya a saber por qué, cambian de nombre y cierran una empresa, abren otra con otro nombre y van cambiando. ¿Cómo está hoy en ese sentido? Bueno, las empresas? Eso es otra cosa que nosotros, eso seguramente nos puede estar sobreestimando un poco las estimaciones. Bien. ¿Tá? O sea, nosotros lo que hacemos formalmente es seguir RUTs. Claro. Si una empresa cierra un RUT y abre otro, y al final del día es la misma actividad productiva, nosotros la vamos a detectar como dos distintas, digamos, como una muerte y un nacimiento.
Ahora, en general eso suele estar acompañado más con cambios de naturaleza jurídica. Claro. Entonces nosotros algunos ejercicios que miramos, digamos, como que al final pesa mucho la naturaleza jurídica unipersonal, digamos, en la más general. Entonces, digamos, una revisión primaria que hicimos nos hace pensar de que eso puede estar operando, y de hecho está operando porque son registros administrativos, pero no son la explicación, digamos, de las variaciones que estamos viendo, aunque posiblemente sobreestimen un poco lo que estamos viendo. Ahora, todo este informe, ¿cómo va a incidir en políticas públicas para poder apoyar a los empresarios, sobre todo los pequeños y medianos? Bueno, la ANDE justamente, de alguna forma, es su razón de ser, o sea, se dedica a eso. Nosotros tenemos líneas, digamos, que trabajamos con emprendimientos, o sea, con esas ideas de negocio, o sea, con esas empresas antes de empezar a funcionar, y después tenemos algunos programas, digamos, más vinculados directamente con los servicios de desarrollo empresarial, o sea, con acompañar a empresas que ya están operativas y que ya tienen digamos, económicamente una función de producción funcionando, están produciendo, están vendiendo, ¿tá? Nosotros ahí tenemos algunos programas. Yo creo que una de las cosas que pone esto, digamos, es una discusión también interna que tenemos y que hay una discusión en la literatura, que es esta cuestión de las empresas, digamos, las pequeñas versus como las jóvenes, ¿no? O sea, lo que creo que una de las cosas más importantes que deja nuestro informe es que todo lo relevante pasa entre los 3 y 5 primeros años de vida de la empresa. O sea, si va a crecer, es altamente probable que ya haya mostrado crecimiento esos 5 años. Bien. Si va a morir, es altamente probable que muera en esos 5 años, ¿tá? Entonces, como que de alguna forma todo pasa en esa temprana edad de la empresa. Entonces, eso también a nosotros nos da una línea como, bueno, y hay que trabajar con las chicas, sí, pero de alguna forma hay que hacer un doble clic en las jóvenes, que son, porque por más que sea chica, tal vez que ya hace 15 años que está operando y bueno, ya tiene un mercado, o sea, no tiene la posibilidad de crecer, pero si se mantuvo 15 años es porque logró sobrevivir, porque tiene su clientela o tiene su nicho de mercado y bueno, puede morir, sí, pero es mucho menos probable, ¿no? Claro. Bien. Claro. ¿Cómo impacta la llegada, por ejemplo, de tantos extranjeros que tenemos a nivel nacional? ¿Han notado alguna diferencia, de que quieran emprender y que quieran también poder formalizarse? Bueno, no tenemos, digamos, datos sistematizados de eso. No lo podemos ver en estos datos. Estoy pensando que capaz que con alguna otra base que tenemos sí, pero la verdad es que no lo hemos mirado. Bien, bien. Y en cuanto a la información de cada una de las empresas, en esta serie de asesoramientos que han hecho con los diferentes emprendedores, ¿qué tanta información hay de lo que implica poner una empresa con respecto a las personas que están emprendiendo? A ver, ¿cómo que tanta información hay? A ver ¿Qué tanta información tienen ellos de lo que implica poner una empresa? Porque muchas veces dice, bueno, voy a emprender, pero no saben lo que significa emprender, lo que cuesta emprender. ¿En ese sentido hay información por parte de los emprendedores o hay bastante más desconocimiento donde hay que trabajar en la información que se les da? En la formación. Bueno, te diría que hay de todo, ¿no? O sea, yo digamos, no estoy en el barro, digamos, no estoy en donde se atienden a las empresas, pero hay de todo, digamos. Hay gente que tiene idea lo que es, o sea, o que de alguna forma tiene idea de lo que se le viene, digamos, y hay otra que tal vez no tanto. De todas formas, justamente ahí es donde hay que trabajar, ¿no? A decir, bueno, planificar, a decir cosas básicas, digo, registrar, por ejemplo. Una de las cosas que es que cuando es un microempresario mezcla el bolsillo de la familia con el bolsillo de la empresa, entonces muchas veces ellos no saben ni si ganan plata. Entonces, hay como ir dándole ciertas herramientas, ¿no? Como, bueno, empezar a planificar, empezar a pensar, yo qué sé, no sé, abrir un canal de comercialización o ver cómo vas a promocionar. O sea, hay toda una cantidad de cosas para trabajar, digamos, que eso permite ordenar y les permite a ellos mismos como bajar, ¿no? Sí. Bien. Sí. Antes de despedirte, preguntarte, por los objetivos que tiene ANDE para este 2023. Bueno, la agencia, digamos, tuvo un momento, digamos, con la pandemia donde digamos, se transformó en algunas cosas como en un brazo ejecutor del Poder Ejecutivo, o sea, muchas de las medidas las implementamos nosotros. La agencia, digamos, tiene una línea de trabajo donde, digamos, tiene 2 o 3 grandes programas, digamos, que han sido como muy escalados en este periodo. Uno son los centros pymes, que hoy hay 19 centros pymes en 17 departamentos del interior del país, donde, eso sí, son centros de desarrollo empresarial que están en todos los departamentos y que justamente son la puerta de entrada para estas empresas recibir capacitación, recibir
recibir asistencia técnica, recibir asesoría. Son las que están en el barro, como decías. Son los que están en el barro, exacto, donde no está uno, digamos, ¿no? Pero está, uno es ese, el programa de Centros PYME, que fue realmente escalado y que ya te digo, hoy estamos en prácticamente todo el interior del país bueno, estamos trabajando para abrir en Canelones, que es donde falta, y estamos trabajando en alguna línea también para tener barrios comerciales o centros dedicados en barrios comerciales de Montevideo. Esa es una primera línea que tiene que ver con esto, con trabajar con las microempresas, con generar capacidades. Después hay toda una gran línea que la agencia trabaja desde los inicios, en el 2015-2016, que es toda el área de trabajar con emprendimientos, o sea, de generar, y ahí sí se genera, tenemos algunos instrumentos como Capital Semilla, que está como capaz que más focalizado en empresas que potencialmente puedan crecer, pero se trabaja mucho con el entorno, hay una red de instituciones, la RUE, digamos, ¿no? la red de instituciones de apoyo a emprendimientos. Entonces trabajamos mucho, ahí sí se trabaja mucho sobre el entorno, sobre generar las condiciones adecuadas para que nazcan mejores empresas, ¿sí? Y después, bueno, hay otro programa también muy importante que estamos implementando ahora, que es modo digital, digamos, y que tiene que ver con la digitalización de las MIPYMES, ¿sí? Que es digamos, otra cuestión donde las MIPYMES les cuesta más incorporar tecnología y obviamente esa tecnología genera mejoras de eficiencia y mejoras de productividad que a la larga les va a ayudar a sobrevivir, ¿no? Claro. Entonces ahí hay otro gran programa, ¿sí? Y después, bueno, la agencia tiene líneas de financiamiento también, o sea, trabaja como banco de segundo piso y tiene, tiene varios programas, digamos, que al final trabaja con fondos de garantía en el marco del Sistema Nacional de Garantías, del SIGA. Entonces también trabaja como toda la pata de acceso al financiamiento en condiciones adecuadas. Gastón, muchísimas gracias por estos minutos acá en el Living. La verdad que nos quedó bien claro todo lo que bueno, pudieron estudiar, toda esa información que es tan importante poder recabar para tener material en el que trabajar, ¿no? Con cifras claras, es fundamental. Así que bueno, qué suerte que lo pudieron hacer y esperemos que se pueda trabajar en base a eso. Gracias por el tiempo. Muchísimas gracias. Un placer.